Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a hacer el cálculo de la ley de Kirchhoff. Para eso voy a sacar yo el Excel. Ya más o menos saben qué onda con eso. Y voy a copiar los datos tal cual. Dejen que abra el Excel. Bueno, ahí va. Entonces, me voy a agarrar esta parte del CP, ¿no? Esta parte del CP para cada sustancia. Voy a abrir una nueva hoja. Y le voy a poner ahí. ¿Dónde estaba? CP promedio. Control C. Lo voy a poner por acá. Y aquí le voy a poner la expresión del CP que estamos utilizando, que es esta. No, esta es la ley, bueno, el polinomio del CP que estamos utilizando. Y aquí lo único que voy a agregar son dos columnas. Una para quién. Para el coeficiente estequiométrico, le voy a poner ahí nu. Insertar, símbolo. Por ahí debe estar el nu. Ya pasé el griego. Nu. Ahí está, ¿no? Por ahí debe estar nu. Rayos. No lo encuentro. A ver, voy a ponerle ahí griego. Pero no sé por qué en el griego extendido no aparece. Árabe no, árabe no. Ah, ya. No sé. Adiós. B. Ahí está. Ya, B, ¿no? Ese es nu. ¿Sí? Y le voy a poner aquí el otro que es el delta H, ¿no? Lo voy a poner así. Delta H, ¿no? ¿En qué unidades? No sé por qué está así mi compu. No le hagan caso. Que está en qué unidades, kilocalorías por cada mol, ¿no? Bueno, y las sustancias que sería ¿cuál? ¿Este? ¿Cuál más? Bueno, sería el óxido el sulfuro de cobre, el oxígeno, ¿cuál más? Óxido de cobre y SO2, ¿no? Sale los datos, déjenme acá los tengo. Según yo aquí eran menos 12
Punto 5. ¿No? ¿Cuál era el otro? 0. Menos 37. Y el último, punto 94, ¿no? Los coeficientes serían menos 1, menos 1.5, menos 1, no, 1 y 1, ¿no? Y los datos, este era 10.6, 2.64 y ya, ¿no? Para el otro era 7. ¿Qué? 16, 1 y menos 0.4, ¿no? El otro era 9.27 y 4.8, ¿no? Y el último, 10.88, muy bien. 47, 42, ¿no? Ah, sí, acá es 10.38. 10.38. Ok, lo que vamos a hacer aquí es calcular en esta celda, vamos a calcular el delta H, así lo voy a poner delta H, de la reacción. Igual en qué unidades? Kilocalorías por cada mol, ¿no? Nada más lo voy a cortar, pegar por acá. ¿Y cómo se calcula ese delta H con la ley de Hess, no? ¿Cuál es la ley de Hess? Sumar, ¿qué? Suma el producto de quién? Este con quién. Con este, ¿no? Sale, ¿cuánto les da? Tienen que practicar para su examen, entonces, ¿cuánto les da a mano? ¿Cuánto les da la ley de Hess? Menos 95.54. Vamos a ver. Muy bien, ¿no? ¿Sí? Y el otro que vamos a calcular es el delta CP, ¿no? Igual en qué unidades? Calorías por cada mol Kelvin, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente vamos a hacer aquí igual sumar ¿qué? Producto. Y le voy a decir, ¿quién vas a multiplicar este? ¿Con quién? Con este, ¿no? Y me va a dar el delta CP de las A's, ¿no? El primer término. Y como voy a recorrer la referencia para hacer el resto, ¿cuál quiero que no se mueva la referencia azul, no? No quiero que se mueva la columna, ¿no? Entonces le voy a poner aquí en la azul, le pongo F4 y fijo la columna, ¿no? La columna C va a estar fija. De tal forma que cuando yo recorra se mueve la referencia roja, pero el azul se queda ahí, ¿no? Columna fija, ¿no? Le doy Enter y según yo es este. Y de ahí recorro hacia el resto y ya me da los mismos términos, ¿no? Revisen alguno de ellos, el que ustedes gusten. Si quieren revisen este, el de 3.2. Que lo sepan hacer. ¿Qué es hacer el delta CP para B? Sería menos 1 por este, menos 1.5 por este, 1 por este y 1 por este, sumado, y les da esto, ¿no? 3.2. ¿Sí les da? Va, perfecto. No hay dudas cómo sacó el delta CP y el delta H. ¿No? Este es el polinomio del delta CP. ¿Con qué expresión? Con la de arriba. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Todo listo? Perfecto. Yo voy a hacer aquí algunos, voy a poner ahí algunos datos, que sería primero que nada la temperatura estándar, ¿no? Y otra vez el cerito va a ser mi pesar. Temperatura estándar, ¿en qué unidades? Sí, en Kelvin, ¿no? La pueden poner en Celsius y luego pasarla a Kelvin. Luego la temperatura del sistema,
Esa la vamos a poner en, ¿qué? En Celsius. Y temperatura del sistema también en ¿qué? En Kelvin, ¿no? ¿Cierto? Luego aquí la masa la vamos a poner en ¿qué unidades? Kilogramos. La masa molar en ¿qué unidades? Gramos por mol. Y en teoría con todo esto tendríamos que sacar, según yo, le voy a poner aquí límite superior y límite ¿qué? Inferior, ¿no? Uno sería con qué temperatura. Esta, ¿no? Que le voy a poner aquí 2 ¿qué? 298. Y la otra son 800. Y sería esta más ¿quién? 273, ¿no? ¿Sí? La masa, ¿cuántos kilogramos? 1000. La masa molar, 79.54. Y me falta aquí cantidad de mol, ¿no? Mol, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Este por 1000 entre este, ¿no? ¿Sí? Sería la masa del sistema entre la masa molar, pero la masa en gramos, para que esté... Va a salir un numerote. No lo voy a poner en kilomol. Sí, lo podría poner en kilomol. Serían 12.57 kilomol. Lo voy a dejar así. ¿Va? Y bueno, aquí sería entonces el límite inferior y el límite ¿qué? Superior, ¿no? ¿Sale? Entonces va la ecuación toda completa, ya saben cómo va el asunto. Hay que integrarla de aquí arriba. ¿No? Esta de aquí arriba hay que integrarla e ir poniendo estas constantes, ¿no? ¿Sí? Y luego ya que haga el límite inferior y el límite superior, ¿qué tendría que hacer aquí para hacer la ley de Kirchhoff ya finalmente? Que es el delta H de reacción. Incluso le voy a poner a esta le voy a poner delta H de reacción, ¿qué? Estándar. ¿No? Delta H de reacción estándar y ese es el delta H de reacción final, ¿no? A esta temperatura. Y luego sería el delta H de reacción, pero ya no molar, sino que en calorías directo, ¿no? ¿Sí? Sí, con el coeficiente estequiométrico y las mol que tenemos ahí, ¿no? No, el delta H de reacción es para toda la reacción, ¿no? ¿Sí? Va. Entonces, listo, perfecto. Vamos a intentar hacerlo. Va, entonces. Igual a. Empezamos a integrar. La primera sería A. Y como lo voy a hacer para dos temperaturas, lo voy a hacer directo. Entonces sería A fijo, ¿no? Por T. ¿Cuál temperatura? Final es la temperatura del sistema, ¿no? Que serían los 1073, ¿no? Esta más, ¿no? Más ¿quién? Esta fija por 1e a la menos 3 por t, ¿no? T al cuadrado sobre 2, ¿no? Sí, estamos integrando, no es esta expresión, estamos integrando, ¿no? Entonces sería la primera a por t más b por t al cuadrado sobre 2, ¿no? Más ¿quién? No, sería menos, ¿no? Menos c fija por 1e a la 5 por t a la menos 1. Sí, ¿no? T a la menos 1 más ¿quién? Más d fija. ¿Va bien? D por 1 e a la que e a la menos 6 por quién? Por t al que al cubo sobre 3. Sí, ¿no? Para la d, t al cubo sobre 3. Y luego a esta decíamos que es cuando la integremos va a quedar t a la 1 medio, ¿no? Entre 1 medio, entonces el 2 sube y sería 2 veces e t a la 1 medio, ¿no?
Entonces sería más 2 por quién? Por E fijo por T a la ¿qué? A la 1 medio. ¿Cómo se pone 1 medio? 0.5, ¿no? ¿Y listo? Sí, ¿no? Más el último, que sería ¿quién? F fijo por quién? 1 a la 8 por T a la menos 2 sobre 2, ¿no? T a la menos 2 entre 2. Y creo que va menos aquí, ¿no? En el último término. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Sí, aquí está abajo. Aquí está abajo, ¿no? No, no, no. El polinomio tiene más. Con el menos 1 se vuelve menos. ¿Cuál? Ah, no, aquí el Excel va a tomar ese dato negativo y lo va a volver positivo, ¿no? O sea, el polinomio, tal cual integrado, sería poner aquí menos c a la t a la menos 1, ¿no? Entonces yo puse esto aquí abajo, ¿no? Menos c, t a la menos 1. Pero c, la celda verde es negativa. El Excel solito va a hacer ley de los signos y va a multiplicar menos por menos. Me va a hacer ¿qué? Más, ¿no? ¿Sí? Dudas, preguntas con qué se hizo aquí. Acuérdense, el último es negativo porque es t a la menos 3, se vuelve t a la menos 2 sobre menos 2. ¿No? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con esto? No, le voy a dar enter y les da eso, límite superior. Y la voy a recorrer hacia qué? Hacia abajo. Y va a salir una tontería, sí, ya lo sé. Porque está tomando ahora quién como temperatura esta celda, ¿no? Y lo que voy a hacer es voy a simplemente mover la referencia. Hay varias temperaturas referidas a esta celda. La voy a mover. ¿Cuál es la temperatura que tendría que considerar para el límite inferior? Los 298, ¿no? Entonces voy a mover la referencia. Vean que muevo el cursor, se para en la esquina de la celda y simplemente recorro la referencia. Todas las temperaturas que están referidas ahí las voy a mover hacia arriba, ¿no? Todas las temperaturas hacia arriba, ¿no? Y terminamos con un polinomio que ahora todas las temperaturas se refieren a qué celda. 298, ¿no? ¿Sí? Eso es la flojera completa, ¿no? Para no volver a escribir todo el polinomio otra vez, ¿no? ¿Sí? Le voy a dar enter y ya me da el límite que inferior. Sale. ¿Cómo se calcularía el delta H de reacción? Esto es igual al delta H de qué? ¿Cuál? A este, ¿no? Más la integral, ¿no? Y la integral está compuesta de quién? Límite superior menos quién? Menos el inferior, ¿no? ¿Así? Y voy a explicar. El delta H, este está en kilocalorías. ¿Y este en qué está? Entonces la integral termina en calorías. La tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 1000, ¿no? Entonces esta que es la integral, la división, la tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 1000, ¿no? Para que esté en kilocalorías, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de por qué entre 1000? ¿No? ¿Todo sencillo? Perfecto. Y me da esta cantidad. ¿Se parece a la de arriba? Sí, no se modificó mucho. El valor del delta H estándar contra el delta H a 800 se parecen mucho, pero no son el mismo. Y quiero que quede claro eso, no son el mismo, ¿verdad? Va, y luego ¿cómo saco el de kilocalorías quitándole la mol? ¿Cuál iba a ser nuestra base de cálculo? El óxido de qué? De cobre, ¿no? Entonces sería multiplicar las mol, ¿no? Del óxido de cobre, que fueron estas, la tonelada con esta masa molar, ¿no? ¿Por quién? Por el delta H de reacción a 298, perdón, a 800 Celsius, ¿no? ¿Entre quién? El coeficiente estequiométrico de quién? Del óxido de cobre este, ¿no?
Y es más, le voy a poner así, ¿no? Por si acaso. ¿Valor absoluto de quién? Tuyo, ¿no? ¿No? Absoluto, valor absoluto. ¿Sí? Y le dan que ya sería la energía producida en las reacciones exotérmico. Y toda esa energía se despide por producir una tonelada, ¿no? Ya está en kilocalorías. De hecho, aquí serían megacalorías, gigacalorías, ¿no? Una tonelada despide del orden de gigacalorías, ¿no? ¿Sí? Son muchas calorías. Todo ese calor se puede, ¿qué? Aprovechar, ¿no? Sí, claro, claro. Uno calienta inicialmente, empieza la reacción y solito el sistema se va calentando poquito a poquito, ¿no? Es muy difícil hacer eficiente un proceso de esa forma, o sea, es decir, tomar toda esa energía y aprovecharla en otra cosa es bastante difícil. Normalmente todo ese calor que se despide del horno, etcétera, lo recirculan para los gases o para otra cosa, ¿no? O sea, es probable que tengan la campana, ¿verdad? Todos los gases, de hecho, lo que sale ahí es SO2, ¿no? Tóxico y toda la cosa. No lo pueden echar al ambiente. Entonces, normalmente lo hacen reaccionar para hacer ácido sulfúrico, ¿no? Lo siguen oxidando, hacen ácido sulfúrico, tienen su catalizador y el resto, pero ese CO2 se ocupa para recalentar el aire que va a entrar al horno otra vez, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿A la atmósfera? No, pues ¿cómo lo van a liberar? Le clausuran ahí la planta, ¿no? Sí, si lo deja ahí abierto al ambiente, no, pues clausurado, ¿no? Entonces todo ese SO2 lo burbujean en agua y en automático caliente y con el agua se vuelve ácido sulfúrico, en automático, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con lo que se hace ahí? ¿No? Ok, una idea un poquito importante de este asunto es, ok, voy a mover un poquito la temperatura, vamos a pensar que ya no lo voy a hacer 800, acabo de producir ¿cuántas megacalorías? 1.2, ¿no? Perdón, gigacalorías, ¿no? ¿Qué pasa si muevo la temperatura un poco? O sea, ya no lo, yo digo en la planta hago la recomendación, no, pues no lo hago a 800, hágalo a 900. ¿Por qué? Pues porque yo soy el ingeniero y le sé. Vamos a ver qué pasa a 900. ¿Se produce más energía o menos energía? Casi igual, ¿no? Y si les digo que háganlo no a 900, háganlo a 200. Vean que la energía sí se modifica, ¿no? Poco a poco se va modificando. ¿Habrá algún valor óptimo para hacer la reacción? Seguramente sí, ¿no? Porque el delta H es función de ¿quién? De la temperatura. Entonces, ideal sería calcular el delta H para todas las temperaturas posibles y ver dónde está el mínimo de energía, dónde está el valor más negativo, porque es el valor más exotérmico de toda la reacción. Y con que sean poquitas calorías por cada mol, al final cuando haga millones y millones y millones de toneladas, se va a aprovechar esa energía adicional, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces mi idea sería mantener la temperatura a la temperatura adecuada para que fuera la mejor, perdón, se produzca la mayor cantidad de energía por cada reacción, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer exactamente lo mismo del cálculo de delta H, pero vamos a hacer una gráfica para que ustedes vean si hay un mínimo o hay un máximo, cuál sería la temperatura óptima a la cual hacer la reacción. Todo ese análisis se lleva a cabo, ¿no? Sí, perdón. Ok, sí, pero aquí ya no estamos haciendo un objetivo de cero, ¿no? Y de hecho no sé a qué valor va a salir aquí el máximo o el mínimo, ¿no? ¿Qué habría que hacer formalmente? Pues hacer la derivada, igualarla a cero y despejar la temperatura a la cual ocurre el mínimo de energía, ¿no? No lo vamos a hacer. Vamos a hacer una gráfica y listo. Vamos a ver más o menos dónde está el óptimo. Pero sí se hace, ¿no? Si usted lo quiere hacer, ¿cuál es el que tiene que derivar? Muy simple, ¿no? ¿Cuál tiene que derivar? Esta, ¿no? Y todo el mundo sabe derivar una integral, ¿no? Cosa del otro mundo. Bueno, luego les platico cómo derivar una integral. Pero si yo quisiera encontrar la temperatura óptima, tendría que derivar esta ecuación, igualarla a cero y despejar a la temperatura, ¿no? ¿Sí? Va, voy a poner ahí la gráfica de temperatura. Yo la voy a graficar desde 298 hasta 1000 Celsius.
¿Les parece? Entonces voy a poner aquí la temperatura en Celsius. En Celsius. Ahorita le pongo el cerito. Ya saben que es mi dolor de cabeza. Que mi computadora nunca saca el cerito. Vale. Y luego voy a poner aquí la temperatura en Kelvin. Y ya está lloviendo. Temperatura en Kelvin. Y aquí voy a poner el delta H de la reacción. Delta H de la reacción en unidades de ¿qué? Kilocalorías por cada ¿qué? Por cada mol, ¿no? Y la idea sería, ok, voy a empezar la gráfica desde 25 Celsius y me voy a ir de 25 en 25, o sea que aquí le voy a poner ¿qué? 50. Y luego aquí voy a calcular la temperatura en Kelvin, que sería ¿quién? Este más 273, ¿no? Y la recorro y ya, ¿no? Voy a hacerla hasta llegar a ¿cuántos grados? 1000, ¿no? Vamos a ver si en este intervalo encontramos el mínimo de delta H. Ahora quiero que observen un poquito lo que va a pasar. En la ecuación de la ley de Kirchhoff, el límite inferior se modifica. ¿Quién es el único que se modifica? El límite superior, ¿no? Entonces lo único que tendría que hacer es ocupar la misma ecuación de aquí, ¿no? Que es límite ¿qué? Límite superior menos ¿quién? Menos inferior, y modificar el límite superior. Este límite superior lo tengo que recalcular para cada ¿qué? Temperatura, ¿no? Entonces yo salvajemente voy a copiar esta ecuación aquí y la voy a poner en donde, aquí, ¿no? Pero el que no tengo que calcular igual es al límite superior. Este de aquí sería ¿cuál polinomio? Pues el polinomio de la integral de allá arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces sería límite superior menos ¿quién? Menos límite inferior, ¿no? Sí, entonces el B17 no va a ser el que vamos a poner. Entonces voy a copiar aquí la ecuación, toda esta. ¿No? Le voy a poner control ¿qué? Control C. ¿Y dónde la voy a pegar? En el límite ¿qué? Aquí la voy a pegar, ¿no? Y listo. ¿Sí? Entonces tengo delta H estándar más límite superior, que es todo esto hasta acá, menos límite inferior, ¿entre quién? Entre 1000, ¿no? Ya se imaginarán a mano, ¿verdad? ¿Sí? Lo van a hacer, ¿no? Todo, desde 25 hasta 1000. No, no es cierto. Y lo único que tengo que hacer es mover la referencia, porque ya no quiero que calcule con esta temperatura. Quiero que la calcule con ¿cuál? Con la de aquí abajo, ¿no? La de 298. Entonces todas las referencias de temperatura, ¿dónde las voy a mover? Abajo, ¿no? Ahí está, le estoy moviendo todas las referencias de temperatura. Van para abajo hasta que se agoten. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo esta ecuación? Delta H estándar B9 es esta celda. Más límite superior. El límite superior se calcula con estos datos del delta CP. ¿Para qué temperatura? Para 298. Menos, al final de esta ecuación viene un ¿qué? Un menos. No aparece por ahí. Menos el límite ¿qué? Este es el menos ¿qué? Límite inferior, ¿no? B18. ¿Entre quién? Entre 1000, ¿no? Le voy a dar enter y ya, ¿no? Le voy a dar clic. Listo. Algo pasó. Ah, ¿quién se movió? No, sí, el límite inferior se movió. ¿Y quién más se movió aquí? El delta H de qué? De la reacción. Todo eso les va a pasar en su hoja de cálculo. La van a hacer ustedes. Entonces, ¿quién hay que fijar? A este, ¿no? ¿Quién hay que fijar? Al delta H de reacción estándar y al límite qué? Inferior. Ya lo fijé. Le doy enter y otra vez, ¿no? Va para abajo. Y vean que sí se va modificando poco a poco el delta H, ¿no? De la reacción, ¿no? Sí, de la reacción. A distintas temperaturas tiene distinto que delta H, ¿no? Vamos a poner aquí la gráfica. Insertar.
dispersión, puntitos y bolitas. Seleccionar los datos. ¿Cuáles son los datos? Agrego la serie de delta H de reacción. Valores en X. Voy a poner la temperatura en Celsius. Porque al operario, si le digo ponlo a 1200 Kelvin, me va a decir qué es eso, ¿no? Le tengo que decir a Celsius, ¿va? Y le pongo aquí Y y le digo que de aquí para arriba grafícame el delta H y póngale que aceptar. ¿Hay un valor óptimo de temperatura? ¿Cómo a qué temperatura más o menos? El mínimo de delta H se da como a qué temperatura? Celsius, ¿no? Más o menos. Entonces sería mi ideal, ¿no? Mi ideal de temperatura. Ahora, normalmente este es el factor termodinámico, ¿no? Este sería la parte donde más energía se despide en la reacción. Falta ver el factor cinético, porque puede ser que esta temperatura ni siquiera se dé la reacción, sea muy lenta. Entonces tengo que balancear el asunto, ¿no? No me puedo quedar con este dato y decir, ay, ponga el reactor a qué? A 325. Entonces me dicen, sí, se produce mucha energía, pero va a tardar 2 días el asunto. ¿Me conviene? No. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor subirle un poquito más la temperatura, sacrificar un poco la energía que se produce, pero ganar tiempo en qué? En cinética, ¿no? Mientras más temperatura le dé, mejor será la cinética, más rápida la reacción, ¿no? Sí, más o menos. Aquí no vemos cinética. Ahí le preguntan a su profe de Piro, ¿no? Cinética. Va. ¿Dos dudas, preguntas de cómo se hizo la hoja de cálculo? El delta H de reacción. Los deltas de las constantes, sí. El polinomio del delta CP se tiene que sacar, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Dudas, preguntas? No, vamos a hacer un ejercicio. Ese lo van a hacer ustedes a mano el resto de la sesión. ¿Por qué? Porque lo tienen que saber hacer, ¿no? Lo tienen que saber hacer. Se ve bien fácil en el Excel, ¿no? Ya aquí trabajando, ustedes me ven, está bonito, ¿no? Le echa muchas ganas el profe. Está bien divertido, le tomo la selfie, ¿no? Y listo, ¿no? No, ustedes tienen que hacer todo este cálculo. Ya le entendieron más o menos qué se hace. Todos los detalles de que si es entre 1000, que qué onda con la integral, etcétera. Lo tienen que hacer ustedes, lo tienen que vivir en carne propia. Entonces vamos a poner el ejercicio. Vamos a poner ahí el ejercicio. Es más, ni datos les voy a dar. Todo lo van a tener que buscar. Los que cumplieron con traer el Kubachevsky, pues vengan, le ayudan a sus compañeros que no lo tengan. Está lloviendo, así que no se van a ir. Entonces, va, chicos. Vamos a poner ahí calcular la entalpía de la reacción para producir una, bueno, no voy a ponerle 500 kilogramos. 500 kilogramos de ¿quién? De alúmina. ¿Quién es la alúmina? Al2O3 a una temperatura de, vamos a ponerle ahí, 1600 Celsius, ¿no? ¿Cuál es la reacción que se lleva a cabo? La luminotermia que pusimos hace rato. Esta, ¿no? Sí, es más, perdón, ya sé, mejor, es más lógico decir que quiero producir a quién. Hierro, ¿no? ¿Sí? Entonces quiero producir 500 kilogramos por ese método. Quiero ver cuánta energía se va a producir en el proceso si la reacción se lleva a cabo a 1600. ¿Por qué 1600? Pues la temperatura a la que están los baños de hierro a la hora de hacer la fundición y todo eso, ¿no? Más o menos, 1600 Celsius. Entonces, pues venga, chicos. Ustedes pueden.
Yes, we can. ¿Mandé? Todo, datos, CPs, NU, masa molar del hierro, todo lo tienen que conseguir ustedes. Júntense con quien más confianza le tengan, que tenga los datos, las tablas del Koachevsky. Todo está ahí en la red, si no. Déjenme prender ahorita el internet. Bueno, voy a detener la grabación, ahí se va a quedar.